bien, momento de ir con Mirna Ortega, que a esta hora nos tiene una interesante entrevista en la edición estelar de Next Noticias. Adelante, Mirna, te escuchamos. Claro que sí, por supuesto que es interesante porque es un tema de salud y los temas de salud le gustan mucho a usted, amigo televidente que nos ve en este momento. Vamos a hablar de la trombosis porque se celebra el 13 de octubre el Día Mundial o Internacional de la Trombosis. Se encuentra conmigo el doctor Alfredo Matos, él es de la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario del Seguro Social. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Básicamente hablamos de la trombosis. ¿Qué es la trombosis para que la gente que nos está viendo lo entienda? En verdad, primero gracias por la invitación y la entrevista. Una trombosis, en buenos términos, en que se pueda entender mejor, se refiere básicamente a un coágulo que se puede formar en el sistema venoso, es decir, en las venas o también en las arterias, por supuesto, y tiene consecuencias negativas a la persona. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa la trombosis? ¿Por qué me sale un coágulo, por ejemplo? ¿Cómo? Ejemplo, hay factores de riesgo que te pueden llevar a esto. Conversábamos hace un rato, por ejemplo, la edad. Personas que tienen arriba de 50 años y progresivamente a medida que aumentan en edad, aumenta el riesgo de formación de trombos en sus venas de las piernas, cirugías mayores, entre más grande es una cirugía, más riesgo de trombosis, el embarazo, la obesidad, ¿verdad? Hay antecedentes hereditarios o genéticos que te pueden orientar a saber si un familiar cercano, un tío, un padre, etcétera, tú probablemente tengas ese riesgo genético para desarrollar trombosis. El encamamiento, tal vez 60% de las personas que desarrollan trombosis venosa profunda son personas que están hospitalizadas, que están encamados en hospital por múltiples razones, ¿verdad? ¿Hay algún síntoma, por ejemplo, usted dice que es la edad, a medida que va pasando los años, pues tiene uno más riesgo de trombosis? Sí. ¿Algún síntoma que pudiéramos decir que se manifiesta en las piernas o en alguna parte que podamos decir, tengo quizás el riesgo? Sí, la manifestación más común probablemente sea el edema o la hinchazón de la extremidad, de las piernas en las extremidades inferiores, probablemente es el síntoma más frecuente, dolor, pero lamentablemente a veces hay pacientes que desarrollan la enfermedad y no se ve un cuadro clínico evidente, sino que ellos debutan o se estrenan o se presentan ya con la complicación que sería la embolia pulmonar, ¿verdad? El coágulo que se formó en las piernas y más si fue a nivel del muslo, y ese tiene el 50% de fragmentarse y lanzarse hacia arriba, hacia el corazón, hacia el pulmón y presentarse entonces como una embolia pulmonar. Ahora, ¿hay algún tipo de dolor, de hinchazón que usted menciona? Dolor que yo pueda decir, bueno, tal vez debo ir al médico, puede ser algo así, o puedo tener un coágulo, debo ir al médico. ¿Hay algún tipo de un dato forma de verlo? principal es el edema, la hinchazón de una extremidad, sea a la izquierda o sea a la derecha. Ese es un dato de alarma que llama, hay que ir a investigar, hay que hacer un ultrasonido Doppler de la extremidad para ver si hay o no la presencia de un coágulo, ¿verdad? Ahora dígame una cosa, ¿la vida sedentaria influye? Usted hablaba de la obesidad que tanto está afectando a los panameños. ¿La vida sedentaria también puede influir en la aparición de coágulos que lleven a una trombosis? La presencia de obesidad sin duda es un factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa. Hay estudios que hablan de que el riesgo se duplica, otros que hablan que el riesgo se triplica, que en personas obesas, entre mayores el IMC, es decir, el índice de masa corporal, mayor aumenta el riesgo tanto de trombosis venosa como de embolia pulmonar. ¿Entre los panameños es muy frecuente esta condición? Bueno, la obesidad no se habla de epidemia, se habla de epidemia de globesidad, en verdad, porque cuando uno revisa las estadísticas en los países, principalmente en países desarrollados, cada vez que las revisa la prevalencia es mayor. Y por supuesto Panamá no escapa a este fenómeno mundial de aumento de los casos de obesidad y arrastra muchas enfermedades cardiovasculares, entre esas la trombosis venosa. Hablábamos también, doctor, sobre los viajes largos, las personas que pasan mucho tiempo sentadas en el trabajo o viajes de más de 6 horas. Son también propensas a la trombosis. ¿Qué se recomienda en estos casos, por ejemplo? Háblenme un poco de ese tema. Sí, es el famoso y conocido síndrome de la clase económica, que se refiere a aquellas personas que viajan en avión en viajes muy prolongados de más de 6 horas. Es el corte en la clase económica, la gente va un poco más estrecha, menor capacidad para movilizarse y es un factor de riesgo. Por eso, viajes
en avión más de 6 horas, se recomienda una movilización de las piernas, caminar en la cabina, no consumir mucho licor porque esto te favorece la diuresis, ir al baño y deshidrata un poco al paciente. Son recomendaciones, de hecho, en las revistas en el vuelo te dan recomendaciones para esas medidas y evitar una complicación. Y si eso se suma a una persona que es obesa, una persona que lamentablemente tiene una enfermedad maligna, un cáncer, que es otro factor de riesgo, y se van sumando factores de riesgo, entonces esa persona evidentemente aumenta la posibilidad de que desarrolle una trombosis venosa durante ese vuelo, que puede ser más de 6 horas la duración. Es decir, que no es un mito lo que mucha gente dice Para que puede nada, ocurrir este tipo de cosas. exacto. Ahora, y cuando estamos sentados mucho tiempo en el trabajo, también horas sentados, no nos damos ni cuenta, cuando tenemos horas sentados, también podemos ser candidatos para una trombosis. Sin duda que sí, porque se van sumando los factores. Entonces la mejor medida es la movilización. El ser humano está hecho para moverse. Entonces la inmovilidad que uno tiene, sea en una silla por muchas horas o en los pacientes encamados, que repito, aumenta el riesgo de desarrollar trombosis. ¿Hay medicamentos, hay tratamientos? ¿Qué se puede hacer en un caso como este, por ejemplo? ¿Y a dónde puede llevar una trombosis? Bueno, la trombosis lamentablemente te puede llevar a la complicación más temida, que es la embolia pulmonar y la muerte del paciente en algunos casos, dependiendo del tamaño del coágulo, del tamaño de la trombosis y de la reserva cardiopulmonar que pueda tener ese paciente. No es lo mismo un coágulo a una persona sana, entre comillas, a una persona de 80 años que ya tenga patologías previas del pulmón, patologías previas del corazón. En estos pacientes los impacta más y el riesgo de mortalidad, por supuesto, que es mayor. Entonces, lo principal es la prevención. Y en verdad... ¿Qué diría usted que es lo clave en la prevención, por ejemplo? En la prevención, estar atento a mis factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo yo puedo tener? ¿Tengo 40 años o tengo 60 años? ¿Tengo una patología maligna? ¿Sí o no? ¿Voy a ser operado? ¿Estoy recién operado? En el caso de una dama, estoy embarazada, estoy en los primeros 2 meses posparto, que son situaciones de riesgo. Tengo antecedentes familiares de que hay trombosis venosa o embolias pulmonares en mi familia. Yo tengo que estar atento a eso, comunicarlo a mi médico para ver qué medidas de prevención puedo utilizar, si solamente movilización o ya la utilización de heparinas de bajo peso molecular. Nosotros utilizamos el Clexane, por ejemplo, con el cual nos ha dado muy buenos resultados a nivel de cuidados intensivos. Hay pacientes ambulatorios que también lo requieren, que es la enoxiparina. Y así hay medicamentos orales, con el Coumadin también ya para efectos de tratamiento. ¿Y existen los medicamentos, ahora que hablamos de tanta crisis de medicamentos en el Seguro Social? ¿Existen esos medicamentos? Bueno, tenemos acceso Su sonrisa me hace sentir que no hay. A heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Bien, hablemos un poco de la unidad de cuidados intensivos, doctor. Tanta crisis que hay, o sea, habla de crisis en el Seguro Social, medicamentos, citas, atención. ¿Están ustedes experimentando la misma crisis en esa unidad de cuidados intensivos? Bueno, hemos tenido situaciones como en todo lo que es el complejo hospitalario y todo a nivel nacional que no escapan a la realidad, ¿no? ¿Cuál diría usted que es lo peor que está pasando ahí en su unidad de cuidados intensivos? Bueno, hay muchas situaciones desde el punto de vista de equipo, de medicamentos que podrían incidir de alguna manera en la mejor atención, ¿no? Usted me decía hace un momento también fuera de cámara que no recomendaría a una persona, un familiar de uno, quedar en una unidad de cuidados intensivos porque faltan muchas cosas. Bueno, nadie quisiera tener a un familiar en cuidados intensivos, ¿no? Por el riesgo, todo paciente que está en cuidados intensivos tiene alto riesgo de morir. Así que en verdad nadie quisiera estar en cuidados intensivos, tener un familiar cercano en cuidados intensivos. O en el Seguro Social. Por lo que eso implica, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la principal falencia o lo principal que les hace falta ahí en este momento, ya para terminar? Bueno, pues hay una lista de situaciones que hemos conversado con las autoridades para tratar de resolverlas, ¿ves? ¿Como por ejemplo cuáles? Lo que se conoce actualmente, que es ampliamente conocido, medicamentos principalmente, reactivos de laboratorios, podrían ser también algunas situaciones ahí. Y también se ha hablado, he escuchado también pacientes que se quejan de que hay mucho hacinamiento, que hay muchas personas, no hay el espacio suficiente, no hay el equipo, ¿es cierto? Bueno, ya en cuidado intensivo tenemos una unidad nueva donde tenemos un espacio mayor ya. Por ejemplo, el espacio donde entra cada paciente ya tenemos un espacio mucho mayor, ¿no? Eso sí es una diferencia, por ejemplo. Bien, doctor, no sé si la producción tenía alguna pregunta que quisieran formular adicional a lo que estábamos hablando.
Bueno, todavía no nos han llegado las preguntas, las vamos a mandar entonces más adelante a usted para que las resuelva. Pero por supuesto, gracias por haber estado aquí en la edición estelar de Next Noticias hablándonos de un caso, de un tema interesante, sin duda alguna, que es el tema de la trombosis, definitivamente que afecta a un segmento de la población, pero que todos pudiéramos estar en un momento determinado en riesgo. Gracias, doctor Matos, por haber estado aquí. Vamos entonces con Katy Holanda y más información.